Estuvimos mirando ayer muy atentamente lo que pasaba en la República Argentina, si los resultados de ayer son reflejo de las PASO, que efectivamente es lo que pasó, y lo que pasó fue que el gobierno perdió su mayoría en el Senado, algo que podría ocurrir, bueno, se confirma, después de 38 años, el partido peronista pierde el quórum propio en el Senado, ¿no? El gobierno perdió 6 bancas, ¿está? Quedó con 35 senados, 2 por debajo del quórum, ¿no? Bueno, ahora lo que dijo el presidente Fernández ayer en un mensaje grabado desde Olivos es apostar a la gobernabilidad ahora, y para eso necesitan a la oposición, claramente, ¿no? Sí, consensos, ¿no? Lograr algo, o sea, se termina ese monopolio, por decirlo de alguna manera, y hay que empezar a negociar un Exacto. poquito. Sí, la gran perdedora fue esta señora Cristina, ¿no? Obvio, Que no sí. estuvo, no se presentó a los comicios porque se sentía mal. Bueno, la habían operado y estaba en reposo. Se rascó porque vio que era... Pero ahora no le pueden echar más la culpa a Alberto, ¿no? No votó tampoco, ¿no? No votó, no le pueden echar la más culpa a Alberto porque esta vez las elecciones fue otra cosa. Fueron contra Cristina, ¿no? Vamos a saludarlo a Nelson Castro, periodista de Todo Noticias, Canal 13, Radio Rivadavia y Diario Perfil, que nos acompaña esta mañana. Queremos agradecerte, Nelson, este tiempo para acá, para Uruguay, porque estábamos muy atentos de conocer cuál es tu mirada, ¿no? Recién decías cuáles son los ganadores y los perdedores de esta elección. ¿Qué lectura haces? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella mañana, ¿eh? Buen día. Bueno, sin duda es muy importante marcar 3 cosas. Primero, el gobierno perdió de una manera categórica. Segundo, el gobierno, como ustedes estaban marcando, ha hecho para afuera una lectura absolutamente errónea de la elección. Y tercero, esto abre un periodo de incertidumbre muy fuerte, muy alta para el gobierno y para la Argentina, porque a la luz del discurso del presidente de la República de ayer, un discurso increíble como ustedes marcaban, fue un discurso de campaña en plena finalización del comicio, la posibilidad de entablar un diálogo como el que necesita la Argentina es muy difícil. Y esto es un verdadero problema, más allá después de los reacomodamientos internos que se han dado. Juntos por el Cambio tuvo una gran victoria, y la victoria en la provincia de Buenos Aires fue muy importante, pero deja también una enseñanza para Juntos por el Cambio, que se durmió, que hizo una lectura inadecuada de la cantidad de gente que no fue a votar y que tiene como desafío hacia adelante, en pos de un proyecto de alternativa de poder, ver cómo penetra el conurbano bonaerense, que le sigue siendo absolutamente remiso y que sigue demostrando ser, lamentablemente, en las secciones más pobres, funcional a la estructura política del aparato peronista, que utiliza efectivamente a la pobreza como un instrumento de mantenimiento en el poder. ¿Qué se puede esperar ahora respecto a decisiones sobre cambios? ¿Te acordás que después de las PASO, bueno, allí hubo una serie de cortocircuitos dentro de la interna del gobierno? Eso terminó con la remoción de varios ministros. ¿Podrían existir más cambios o ya se cambió todo? Es muy interesante la pregunta. No solamente podrían, deberían, frente a un fracaso tan rotundo, deberían. El problema es que el gobierno no tiene con quién y tampoco tiene para qué. El discurso del presidente de la República de ayer, horrible por lo que significa como proyección hacia el futuro, el discurso sobre todo el grabado, en donde parecía un discurso de campaña, ¿no es cierto? Donde él se encargaba de marcar, bueno, no vamos a hacer lo que hizo el gobierno anterior, esto, aquello y demás. Cierra cualquier posibilidad de cambio a lo que el gobierno ha hecho hasta ahora. Y lo pone frente a una situación muy compleja, porque efectivamente hoy el gobierno no tiene poder de fuego para convocar a figuras que vos digas, bueno, tienen un peso político suficiente como para, digamos, generar expectativas positivas. Junto con el silencio que hasta el momento ha mantenido Cristina Fernández de Kirchner, que representa una incógnita. Ayer, una de las cosas que se decía dentro del Frente de Todos es, bueno, esta recuperación de los votos en la provincia de Buenos Aires es producto de la carta de Cristina, para que ustedes vean esas tensiones que no cesan y que son que abren un camino de imprevisibilidad al devenir del gobierno. ¿Cómo te imaginás estos
próximos 2 años que completan el gobierno de Fernández con, bueno, falta de gobernabilidad. Ahora, la oposición, ¿cómo va a ser la postura de la oposición? ¿Va a salir a ayudar a este gobierno o le va a dar la espalda? Es muy difícil que vos puedas ayudar cuando el que necesita la ayuda te dice, no, mira, vos sos el culpable de todo esto. Por eso digo, el discurso de ayer de Alberto Fernández es un discurso de ruptura, no es un discurso convocatorio al diálogo. Un discurso, esto no significa que la oposición haya hecho todo bien. La oposición tiene la necesidad de hacer una crítica muy importante porque fue la mala gestión, sobre todo económica de Macri, que trajo el kirchnerismo. Ahora, vos construís cuando decís, mira, te equivocaste vos, me equivoqué yo. Dejemos de pasarnos facturas y veamos cómo trabajamos. Bueno, algo dijo el presidente de la República. Nelson, algo de ayer dijo. Fue en contrario de esto. Pero algo dijo que se había equivocado, él también, o sea, hizo referencia a una cosa. Pero Nelson, lo que te pregunto, a nosotros como uruguayos nos preocupa mucho qué va a hacer la República Argentina, ¿no? Y más que nada con la deuda con el fondo, ¿no? Que es fundamental, que ahora en diciembre, en enero, en febrero tienen vencimientos y todavía no está nada acordado. ¿Tenés idea qué puede pasar con eso ahora? No se sabe. Quiero remarcar esto. Cuando él dijo lo de los errores, es muy interesante esto. ¿Viste cuando vos decís, sí, bueno, me equivoqué, ¿en qué te equivocaste? Bueno, me equivoqué. Es decir, los errores más importantes, él ayer no los reconoció, sino que ratificó en esto que vos decís, lo del fondo. Entonces, la dificultad que hoy esto yo lo percibí muy bien en Roma, el gobierno tiene una enorme dificultad para poder arreglar con el fondo, porque si la búsqueda del arreglo con el fondo es bajo los conceptos que impone Cristina Fernández de Kirchner, sí, claro, va a ser muy difícil. Entonces, este es un problema. Es decir, el presidente dice que va a arreglar con el fondo, pero hasta el momento no hay ninguna negociación que sea compatible con lo que el discurso de ayer de Alberto Fernández marca. Y esta es una de las incógnitas. Es como si vos dijeras, mira, quiero ir a Montevideo. Vamos a ir a Montevideo. Bueno, perfecto. Pero ¿sabés qué? Voy a agarrar la ruta 3 que me lleva a Ushuaia. No, mira, por ese camino no llegás a Montevideo, por más que quieras. ¿Sí? Este es el problema que tiene el gobierno. Nelson, el eventual no apoyo de la oposición al gobierno, ¿no precipitaría de alguna manera que el barco se termine de hundir? Porque más allá de los terrenos políticos, detrás hay un país, hay una población que se ve afectada con esta mala gobernabilidad. ¿Eso podría precipitar de alguna manera que se tuviera que llevar, si no hay un apoyo y no hay un consenso, a elecciones presidenciales adelantadas? Mira, obviamente se pone en juego lo que vaya a ser la gobernabilidad. Por supuesto que hay un elemento muy importante para tener en cuenta. Alberto Fernández representa un gobierno peronista. El peronismo no va a dar el empujón para este tipo de cosas, pero vamos a encontrar un gobierno sin capacidad de generar las soluciones que tiene el país. Y ahí se abre una dimensión impensada por un país que tiene 40 y pico % de pobreza y 50% de la población joven. Nadie sabe qué es lo que va a pasar en Argentina. Nadie te puede prevenir. Nadie puede prever seriamente lo que va a pasar en Argentina. ¿Sabes por qué? Porque hay un gobierno fuera de lógica. Es decir, ¿cómo podés planear algo cuando hay un gobierno que ayer perdió y te dice que ganó? Es un poco difícil, como si vos me dijeras, mira, yo te dijera hoy es martes, no, mira, hoy es lunes. No hay ninguna posibilidad de prever nada racional con esto. Y este es el problema que hoy enfrentamos nosotros los argentinos. Hoy nadie sabe qué es lo que va a pasar dentro de la dinámica del gobierno y en pos de la dinámica del gobierno con la oposición, porque hay un problema fundamental. El gobierno tiene peleas internas. Es un poco difícil que un gobierno con peleas internas pueda ir a un diálogo con el opositor cuando no resuelve su frente interno adecuadamente. Nelson, el fenómeno Javier Milei, ¿no? Que convoca a tantos jóvenes, ¿no? Veías ahí el búnker de Milei, eran todos unos guachos, ¿no? ¿Por qué te parece que creo que es el único ganador de ayer, quizá, ¿no? Porque aumentó de las PASO del 13 al 17%. ¿Qué es lo que convoca tanto a los leones? También, ¿no? También. ¿Qué es lo que convoca a los leones? Eso es realmente llamativo porque sería una linda estrategia para copiar acá, ¿no? Porque acá es el gobierno de los gerontes, ¿no? Todo un viejerío espantoso y este hombre ha conseguido que los chicos lo sigan. Bueno, es un fenómeno interesante e inquietante, te voy a decir. Inquietante por alguna de las cosas. Milei por momentos tiene un discurso violento.
Y eso es un elemento al cual hay que Sí. prestarle atención, porque tiene un discurso antisistema. Lo que capta, Milei ha recogido votos de todos los sectores. Jóvenes de que eran de Juntos por el Cambio, de la izquierda, jóvenes que no tenían interés en la política. Desde ese punto de vista es interesante. El discurso, cuando vos lo analizás, es un discurso que tiene un componente violento, digamos, peligroso, ¿no es cierto? Al cual hay que prestarle mucha atención y sobre todo porque él ahora tiene una responsabilidad en cuanto a la construcción de una alternativa diferente dentro del sistema de la democracia, que es un punto muy importante. Porque además cuando vos analizás las propuestas de Milei, desde el punto de vista de la factibilidad, son absolutamente incumplibles. En cuanto a que hay una propuesta de shock que la Argentina hoy con el 45% de pobres no aguanta. Entonces, lo de Milei es muy interesante como muestra de gente joven que se hartó de la política estándar de todos, tiene el riesgo de ver cómo se canaliza. Claro. Si la canalización es el yo no hablo con nadie, esto no significa bajar las críticas a la casta política, que son muy buenas, pero vos la tenés que canalizar desde la esencia de lo que es la democracia, el diálogo. Y desde este punto de vista, el discurso de Milei no es el adecuado para lo que significa el sostenimiento de la democracia como estructura plural de Claro. pensamiento. Ahora, ya para el cierre, Nelson, vos hablabas recién de política, de shock imposible con la inflación, la pobreza que hay, el dólar que está en las nubes, ¿no? ¿Hay expectativa de que se anuncie algún tipo de medida económica? Bueno, debería haberlo. El tema es cuál, porque vos también tenés un gobierno que te dice no voy a devaluar. Cuando vos tenés una brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo de casi el 90%. Y si vos no digamos, la realidad te lleva a preocuparte. Acá lo que nos encontramos es con, hoy nadie sabe qué va a pasar ni con el dólar ni con la economía como tal. Ayer el discurso del presidente de la República te dice, vamos a buscar el crecimiento y todas las medidas que toman van en contra de eso. Esto es el kirchnerismo. El kirchnerismo es una mentira permanente, ¿no es cierto? Es decir, vamos a hacer esto y después en los hechos es todo lo contrario. En la Argentina hoy la única certidumbre es la incertidumbre. Nelson, gracias por habernos acompañado esta mañana. Vemos que está bellísima Buenos Aires también, por lo menos un buen clima está, desde el punto de vista meteorológico, acompañando ahí a la República Argentina esta mañana, ¿no? Por lo menos nos lo merecemos, así que me alegra de verlo, de compartirlo con todos ustedes. Estuve en Montevideo el otro día y la encontré muy linda. Así que les mando un saludo a todos ustedes, como siempre, a la gente a través de ustedes de Uruguay que siempre están afectuosa conmigo. Gracias, Nelson. Muchas gracias. Estamos reencontrando seguramente en cualquier momento. Muy bien, vamos a estar en instantes ya tomando contacto con otras miradas también respecto al resultado de esta elección que, bueno, deja a la Argentina ya parada desde otro lugar, ¿no? Ya habrá tiempo de seguir analizando con el correr de los días y de las semanas. Nos estamos hablando de Alfredo Casado, periodista de radio AM990, también para tomar su impresión de cómo vio la elección de ayer, ¿no? Que tuvo sus ganadores y sus perdedores. Cristina es una de las perdedoras claras. Eso que va por cuenta suya. no apareció. No, bueno, pero perdió el Senado, ¿no? Eso no es poca cosa. Porque ahí se toman decisiones muy al frente importantes. de todos no lo ve así. Bueno, ahora lo podemos seguir conversando. La otra ganadora es María Eugenia Vidal, ¿no? Que votó fenomenalmente, un 48%, ¿no? Prácticamente. Santa Cruz, chicos. Santa Cruz perdió la gobernabilidad. Es increíble. Quedó tercero. ¿no? Tercero en quedó, Santa Cruz. extraño, hay ¿no? más de un El 40% de oficialismo. pobres, o sea, nada de esto resulta increíble en la medida de las consecuencias de lo que está, la situación que está el país en todo sentido, ¿no? Socialmente, económicamente. Ahí lo teníamos, el mago sin dientes, también estuvo, fue un personaje. Sí. Pero digo, en la tampoco jornada de que no balconé muchos, ¿no? Juntos por el Cambio, porque tampoco son los ganadores. Ni esto, ni esto, No. ni esto. Esto es horrible, Pero ¿no? es como que da la impresión, uno que no sabe o que no conoce las internas, es como que es lo que hay, ¿no? Y se vuelve siempre a lo mismo. horrible, Y la sí. gente está cansada de uno y cambia para el otro, y cambia del otro y vuelve para y este. se cansa de ese y vuelve Bueno, para el otro. sí. Como que no hay alternativas. Sí. Y es Claro. por eso que estas figuras
ideas nuevas, Por eso es lo que decía rupturistas, Nelson, que ¿no? hacen show, porque Milei hace show, que llaman la atención de los jóvenes, porque los jóvenes deben decir, ¿vamos a volver a lo mismo? Claro. Claro, y también que es un lugar como para ir a hacer catarsis, ¿no? Una catarsis política, porque como decía Nelson, el país no tiene un contexto como para las políticas de shock que anuncia Milei, Ojo, ¿no? ojo, está surgiendo nuevamente el radicalismo, ¿no? En la Argentina, que sería la tercera o cuarta opción para esto, ¿no? Podría ser una propuesta interesante, pero esto... Además, ¿sabes qué otra cosa importante? No hay un líder en la oposición, no hay alguien que haya surgido, porque Rodríguez Larreta está ahí, María Eugenia está ahí, pero no son una cosa que convoquen como loco, ni Macri tampoco, lo quieren volver otra vez a poner a Macri. No funciona. Ahora, ¿cuál será ahora la estrategia del presidente y de Cristina, ¿no? Porque después de las PASO quedaron como Quedan 2 bastante años distanciados. todavía, Pero ahora quedan 2 años. Recordemos que Cristina es la vicepresidenta de la República, ¿no? De algún modo va a tener que articular para llevarla estos 2 años que le quedan. ¿Qué pasa con a las este causas? gobierno, Que ¿no? por lo menos para mí son el gran inconveniente o la idea original de Cristina, ¿no? Zafar de las causas, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Por eso te decía que perdiendo la mayoría en el Senado, allí puede cambiar el futuro de muchas causas también, ¿Te ¿no? acuerdas? Llegaron a tener hasta el 41 senador, ¿no? O sea que han caído muchísimo, ¿no? Sí. De lo que era originalmente. Estaba esto, ¿no? pensando cuando hablamos recién también del aspecto económico de la Argentina. Recuerdan que en octubre el gobierno decidió un congelamiento de precios que finalmente tampoco pudo contener los precios de los productos, ¿no? Sí, Que siguen una estando inflación- los precios cuidados, vamos a los precios cuidados que siguen guardando cierta distancia de la inflación, que es, como te decía, vos compras una botella de Coca-Cola y la llevas a la caja y vale del camino de la góndola a la caja. ¿Te sube subió? el precio. Claro, vos fíjate que el dólar blue, decíamos, perforó la barrera de los 200, ¿no? Fácilmente, no sabe. ¿Sabes cómo nos como un joroba viaje de eso, día. Claudia? La inflación acumulada del 41%, ¿tá? La proyección es de 323% de inflación para cuando termine el gobierno. Camino Venezuela en esto. en los dos Nos próximos rejoroba años, esto, ¿no? nos rejoroba esto. Es muy difícil Sí. venir acá, ¿no? A que los argentinos vengan acá. Sí.